cuéntanos un poco, ¿qué función tuvo, digamos, el nacimiento de la Puerta del Calvario? Es una función defensiva, pero a la vez me gusta decir que son dos funciones a la vez. Una es la defensiva, que es la principal, que es la que vemos a priori. Bueno, ahora mismo no la vemos porque le faltan los elementos que tiene, pero su función era detener al enemigo para que no pudiera acceder por las murallas de Olivenza. Por eso tenemos este puente tan largo. Tenía un puente levadizo que lo levantaban, un rastrillo interior que era una especie de rejas que bajaban, y unas ventanas interiores por donde se ponían los soldados detrás y que podían también disparar y abrir fuego a través de ellas. ¿Qué pasa? Que era una perfecta máquina de defensa. Si el enemigo conseguía cruzar todas las defensas exteriores que teníamos y llegaban hasta aquí, este era el último punto de resistencia al que poder vencer para poder entrar en Olivenza. Entonces tiene esa función defensiva, pero a la vez tiene una función intimidatoria al enemigo, y lo vemos en la propia puerta. Estamos viendo la potencia que tiene, una puerta casi a modo de arco de triunfo. Vemos que es de unas proporciones desmesuradas en comparación con otras puertas que vemos en Elvas o en otros municipios. Y entonces estaba lanzando un mensaje de poder. Venimos de la guerra de restauración portuguesa, donde los portugueses recuperan la soberanía de su país, recuperan Olivenza, y en 1701 es cuando deciden construir esta puerta de mármol con el escudo real del rey encima, con esa corona y con un mensaje en latín debajo que muy pocos se detienen porque se ve muy poquito, pero ese mensaje en latín dice: del mantenimiento de la fe y la religión surge el aumento del imperio. Se están refiriendo al imperio portugués. Entonces estaban lanzando ese mensaje de: mirad que nosotros tenemos poder como imperio, en contraposición al enemigo, que era España, que también tenía su propio imperio. Era un órdago por completo. Sí. Y bueno, en una obra con un carácter tan importante como es esta, como arquitecto y como amante del patrimonio histórico, ¿qué cree que puede suponer esto para la ciudad de Olivenza? Para la ciudad de Olivenza mucho. Vamos a pensar porque este es un sitio muy transitado por los oliventinos. Nosotros sabemos que los que somos de aquí conocemos que por aquí pasa mucha gente, lo transita mucho, pero es una zona que ha estado muy degradada siempre, porque esta puerta, como el resto de murallas de Olivenza, ha estado muy maltratada, y todo ha sido producto a partir de la desamortización, donde dividieron las murallas por lotes, las vendieron a privados, pudieron romper lo que les apetecía, y esto dejó de tener esa función defensiva. Entonces rompían lo que querían, construían encima de las murallas, usaban los fosos como zonas de agricultura. Así que todo eso fue haciendo que la puerta fuera poco a poco degradándose hasta que al final abrieron huecos en la muralla para pasar, abrieron ventanas, y todo se desvirtuó hasta un punto en el que quedó el espacio pues muy alejado de lo que fue en su comienzo. Así que es muy importante que Olivenza recupere esta zona como punto de reunión, de estacionamiento, de que puedan visualizar lo que era la muralla y tener una imagen lo más parecida posible a como fue en su comienzo. Y a la vez nos va a servir para que el propio turismo que llegue a Olivenza pueda visualizar estas murallas maravillosas que tenemos, que es muy complicada la labor para el ayuntamiento recuperarlas por la problemática que comento de propiedades privadas y del estado en el que está. Nos hablabas del origen de la Puerta del Calvario, pero ahora, ¿cuál es el objetivo verdaderamente de la rehabilitación? El objetivo es devolver a la puerta, en la medida de lo posible, el aspecto que tuvo en su origen. El puente descubierto en su totalidad, la puerta con sus vigas de madera, sus cadenas, el puente de madera, la pasarela de madera por la que se accedía, y que la gente pueda comprender cómo funcionaba la puerta, porque ahora mismo está desvirtuada, vemos la fachada, pero esos huecos faltan esas vigas, faltan esas cadenas y falta todo lo necesario para comprenderla. Entonces vamos a tratar de devolverle ese aspecto, siempre desde el respeto al patrimonio y
y a la propia construcción. ¿Y actualmente existe en la península ibérica alguna puerta como esta con características similares? Sí, en Elvas tenemos unas cuantas. Tenemos luego, además, para entrar en Elvas hay que entrar por las puertas de Olivenza, que se llama, que también tiene un pórtico de mármol. Todas estas puertas se usaban mucho en las fortificaciones tipo Bauban. La particularidad que tiene la puerta de Calvario es que es una puerta excesivamente grande, es una puerta excesiva en todo. La galería interior es excesiva en altura, excesiva en anchura y excesiva en larga, es muy alta. La gente que comprueba cómo son las puertas que hay en Elvas, sin restar valor, por supuesto, y comparaciones son odiosas, pero son puertas mucho más bajitas, mucho más menudas. En Olivenza tenemos una de las puertas más grandes, por no decir la más grande que tenemos aquí cerca. Pero sí, en las fortificaciones Vauban se usaban este tipo de puertas. Y se iniciaron las obras este verano, la finalización está prevista para la primavera del 2022. ¿Qué es lo más sorprendente que hasta el momento se ha descubierto al iniciarse esta obra, esta rehabilitación? Bueno, una cosa interesantísima que no esperábamos tampoco. Sabíamos que el puente, aquí detrás tenemos el puente del Calvario, es un puente que tiene casi 60 metros de largo. Siempre se ha pensado que, bueno, que era un puente seco, como hay puentecillos en Elvas por el que se accede a las puertas, y que aquí teníamos el foso, bueno, el foso seco. La sorpresa ha sido al profundizar y descubrir la cota original del foso. Entonces hemos descubierto que el foso estaba antiguamente a mucha más profundidad de la que está ahora. Eso lo sabíamos, pero lo que no sabíamos es que en algunos puntos hemos bajado 2,5 metros de profundidad hasta que hemos llegado a ese foso original y descubrir el puente en su totalidad, que estaba semicegado. ¿Cuál ha sido la sorpresa? Que al llegar a ese nivel original del foso, la capa freática de agua la hemos encontrado muy superficial. ¿Esto qué quiere decir? Que en los meses de lluvia y en los meses en los que hay mucha agua, este foso probablemente se cubriera de agua, no demasiado, pero sí que tendría agua, para que también es una función defensiva para que el enemigo no pueda pasar por el foso. Con lo cual hemos descubierto que este puente, más que puente seco, a lo mejor era un puente real con su agua. Aparece el agua, ahora mismo la estamos quitando mecánicamente con bombeo, lo estamos drenando, pero ese agua estará aquí cuando llueva y se volverá a recuperar ese agua que tenía el foso. Ha sido para todos una sorpresa. De todas formas, Olivenza sabemos que tiene acuíferos por todos lados y mucha agua, así que... Y los medios hacían eco de la existencia del descubrimiento de un túnel paralelo al puente. Lo hemos visto en diferentes medios de comunicación. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? El descubrimiento todavía está por hacerse, porque la existencia del túnel ya se conocía. Yo entré con unos compañeros hace tiempo y sabíamos que ese túnel está ahí. La función todavía tiene que dilucidarla el arqueólogo, el equipo arqueológico. Es complicado. Sí que sabemos que, bueno, te cuento un poquito, hay un túnel que pasa por debajo de lo que es la puerta. Ese túnel está pavimentado, está muy bien construido, con lo cual no sabemos qué función puede tener, pero luego le construyeron un túnel posterior encima de donde estaba el foso y lo usaron para salida de agua, para las salidas de agua que había dentro de Olivenza hacia afuera. Por eso tenemos que diferenciar en ese túnel la parte nueva de salida de agua de la que pasa por debajo de la puerta. ¿Qué función tenía ese túnel? Todavía no lo sabemos, ni sabemos que se reutilizó luego, pusieron letrinas, pusieron tal, pero esa función original tenemos todavía que verla y va a ser también interesante saber para qué sirvió. Lo más destacable hasta el momento, y concluimos. Lo más destacable hasta el momento, lo que comento del puente, la profundidad a la que estaba antiguamente y cómo los fosos lo han colmatado de tierra hasta tal punto de que creíamos que este era el nivel, pero estaba muchísimo más bajo y que si la puerta tiene un empaque importante, todavía tiene mayor empaque, y eso lo vamos a ver cuando esté terminada la obra, y es una sorpresa para todos y algo muy, muy interesante y muy bonito.